Capítulo 4. El peso de los recuerdos. Esa tarde la plaza estaba cubierta por una ligera neblina, dando un aire de melancolía que parecía hecho a la medida de sus pensamientos. Esteban, acercándose al banco con paso lento, observó cómo el vapor se arremolinaba en el aire antes de disiparse en el viento. Su mirada se posó en una hoja de papel cuidadosamente doblada sobre el banco con una caligrafía familiar. Estaba en la esquina de la banca, tomó asiento y comenzó a leer. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a veces, cuando se cierran los ojos, me llegan recuerdos con una claridad tan abrumadora que parece que han vuelto a suceder. Momentos que creía olvidados y que, de pronto, resurgen con tanta intensidad que me envuelven como si fueran el presente. A veces son recuerdos dulces, pero otras veces son sombras que en silencio, cargan con una parte de mí que sigue allí, atrapada en el pasado. Me pregunto si esos recuerdos nos moldean o, por el contrario, así terminaran atrapándonos. Esteban se detuvo en la última frase, sintiendo cómo las palabras lo atravesaban. Recordó los días de su juventud, las amistades perdidas, los amores que nunca llegaron a ser, y los momentos insignificantes que, sin saber por qué, se habían quedado tatuados en su memoria. Sabía, como ella lo decía, que algunos de esos recuerdos eran dulces, como pequeñas islas de felicidad, pero otros lo hacían sentir prisionero de un tiempo que ya no existía y de una versión de sí mismo que, de cierta manera, había dejado atrás. Tomó un suspiro profundo y decidió responder desde ese rincón de su memoria donde habitaban también sus propios fantasmas. Se sentó en el banco, sacó una hoja de su cuaderno y comenzó a escribir. Sí, me ha pasado muchas veces. Hay recuerdos que aparecen como fantasmas, casi como si tuvieran vida propia. A veces pienso que el tiempo no pasa para ellos, y cuando vuelven a mí, lo hacen con la fuerza de aquello que no se ha terminado. Me doy cuenta de que algunos momentos aún están ahí, aferrados como piedras en el fondo de un río. Pienso en cuántos de esos recuerdos me siguen definiendo, o si, como tú dices, solo me mantienen anclado. Dejó la nota en el banco y al levantarse, una sensación de pesadez lo envolvió. Durante el camino a casa, el recuerdo de su primer amor regresó como una ráfaga. Era extraño cómo un rostro o un momento podía quedarse con uno para siempre. En su juventud, se había enamorado con la intensidad y la inocencia que solo se tiene cuando se es joven. Aquella relación, aunque fugaz, le había enseñado mucho sobre la fragilidad de los sentimientos y, con el tiempo, había aprendido a verla como una lección. Sin embargo, en esos días solitarios, a veces le sorprendía lo vívido que era ese recuerdo, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en esos años. Al día siguiente regresó a la plaza y al llegar al banco encontró la respuesta de ella. Su caligrafía tenía un trazo más firme, como si en cada letra hubiera dejado una parte de sí misma. Creo que a veces nos aferramos a los recuerdos porque nos hacen sentir vivos. Hay algo en el dolor de la nostalgia que parece recordarnos que alguna vez nos importan cosas profundamente. Recuerdo cómo hace años tenía sueños que me parecían indispensables, metas que sentí que debía cumplir a toda costa. Sin embargo, con el tiempo, los días fueron diluyendo aquellos sueños, y ahora solo quedan imágenes borrosas como postales que se desvanecen. Esos recuerdos, aunque duelen, son una forma de recordar quién fui y qué anhelaba. Y sin embargo me pregunto si algún día podré liberarme de ellos. Esteban sintió una conexión profunda en esas palabras. Él también sabía lo que era vivir con sueños que en su momento parecían el motor de su vida y que, con el tiempo, se fueron diluyendo hasta quedar en nada. Pensó en los días en que la aventura lo llamaba, en los viajes que soñaba realizar y en los proyectos que había postergado por las responsabilidades de la vida. Inspirado, decidió escribir una respuesta más extensa y honesta. La memoria es como un libro que nunca cerramos, que siempre está allí esperando a ser leído. Me pregunto si en el fondo los recuerdos de esos sueños no realizados y de las personas que nos importan son una especie de herencia emocional. Como tú, a veces siento que esos recuerdos se desvanecen lentamente, pero también pienso que, de alguna forma, cada uno de ellos guarda algo esencial. Quizás el peso de los recuerdos no es algo que debamos cargar como una cruz, sino más bien como una especie de ancla que nos da identidad. Sin embargo, a veces deseo poder liberarme de esos recuerdos dolorosos y empezar de nuevo, sin la carga de lo que no fue. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, una sensación de paz lo envolvió. Hablar de esos recuerdos con alguien que parecía comprenderlo le daba una calma que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente se sintió expectante mientras caminaba hacia el banco, como si algo en él hubiera renacido con la posibilidad de ser escuchado.
Al llegar, encontré la respuesta. He pensado que tal vez, mientras tengamos esos recuerdos, seguimos conectados a quienes alguna vez fuimos, a las personas que nos marcaron y a los momentos que definieron nuestra vida. Quizás nuestra historia está hecha de fragmentos y momentos, y aunque duela, son ellos los que nos sostienen, pero, como tú dices, también me gustaría pensar que es posible liberarse, que podemos hacer las paces con el pasado y algún día vivir sin esa nostalgia constante. Tal vez, de alguna forma, hablar contigo de esto me ayuda a soltar un poco ese peso. Conmovido, Esteban se dio cuenta de que esta conversación silenciosa lo estaba llevando a un lugar que no había explorado en mucho tiempo, el de aceptar que el pasado, por muy pesado que fuera, no tenía por qué determinar su presente. Sentía que poco a poco su vida se llenaba de un nuevo sentido. Aquella noche, sentado frente a su escritorio, se tomó el tiempo de escribir con calma. Siento que hablar de estos recuerdos contigo me permite verlos desde otra perspectiva, como si, al compartirlos, pesaran menos. Quizás esa es la respuesta, no deshacernos de ellos, sino aprender a llevarlos de forma más ligera, sabiendo que fueron importantes, pero también que el presente sigue siendo nuestro. Quiero agradecerte por ser, de alguna forma, ese reflejo que me recuerda que no estoy solo en esta nostalgia, y que aún es posible encontrar un poco de paz. Al dejar la nota en el banco, Esteban sintió que algo había cambiado dentro de él. Quizás, poco a poco, estaba dejando de ser el hombre que caminaba solo por la plaza, cargando con su pasado. En cambio, se convertía en alguien dispuesto a mirar hacia adelante, a pesar del peso de los recuerdos.